Hola, me encanta que estés aquí en Burbujas de Ciencia, un podcast de divulgación científica. Yo soy la Burbu, maestra en ciencias, y en cada burbuja te hablaré sobre artículos actuales, novedades en el ámbito científico, técnicas científicas, conocimiento básico, curiosidades científicas y un montón de cosas más relacionadas con la ciencia. Esto de tratar con un virus nuevo que ha causado una pandemia y que sigue causando estragos es todo un reto, pues a medida que pasa el tiempo, se conoce más sobre el propio virus, pero también sobre la seguridad y la eficacia de las vacunas contra la COVID-19, incluyendo el uso de una dosis de refuerzo. Por eso, se realizan evaluaciones continuas de la ciencia que va cambiando rápidamente y nos mantienen informados a través de las páginas oficiales de salud. Y hablando de lo delicado que es el tema, me gusta cómo lo mencionó la doctora Rochelle Walensky, directora del CDC, Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, en un comunicado de prensa el 24 de septiembre del 2021, que dijo: «Es mi trabajo reconocer cuando nuestras acciones pueden tener el mayor impacto posible. En el CDC tenemos la tarea de analizar datos complejos, muchas veces imperfectos, para poder emitir recomendaciones concretas que optimicen la salud. En una pandemia, aun cuando hay incertidumbre, debemos tomar acciones cuya anticipación generará el mayor bienestar. Sabemos que la inmunidad que nos brindan las vacunas puede irse deteriorando con el tiempo. Todavía necesitamos muchos estudios y tiempo para saber hasta qué punto se ven disminuidas. Por lo pronto, actualmente las investigaciones muestran que sí están aguantando bastante bien las primeras 2 dosis de la vacuna y nos protegen contra la enfermedad severa, hospitalización e incluso contra la muerte. Así que no se observa evidencia lo suficientemente poderosa que nos lleve a pensar que se debe aplicar una tercera dosis a las personas que ya han sido vacunadas. También estamos conscientes de la aparición de nuevas variantes del virus, y esto obliga a mantener constantemente y de manera rigurosa vigiladas tanto las variantes que van surgiendo como al desempeño de las diversas vacunas ante estas variantes. Afortunadamente, las vacunas aprobadas que tenemos actualmente están funcionando muy bien contra las variantes conocidas y nos protegen ante la enfermedad severa de la COVID-19. Sin embargo, las autoridades de salud observaron que hay ciertos grupos de personas, como los inmunodeprimidos o personas que tienen otras enfermedades subyacentes, que no estaban respondiendo adecuadamente ante las primeras 2 dosis, siendo su protección más débil. Entonces, es aquí en donde se comenzaron a plantear el uso de una tercera dosis de refuerzo para estos grupos. Ante esta situación, debido a que siguen habiendo poblaciones que se encuentran en alto riesgo de exposición a COVID-19, a las complicaciones que surgen debido a la enfermedad severa de la COVID-19 y a la elevada circulación de la variante Delta, la cual está dominando, y por ello los casos de COVID-19 incrementan significativamente en todo el mundo, se vieron en la urgente necesidad de fortalecerlas. En esta burbuja te platicaré de las dosis de refuerzo, llamadas en inglés como booster shots, que son una tercera dosis.
en este caso, de la vacuna Pfizer, que por cierto son las únicas dosis de refuerzo aprobadas hasta el momento para aquellos que ya recibieron las primeras 2 dosis. Muchas de las personas que ahora son elegibles para recibir la dosis de refuerzo recibieron su vacunación inicial a inicios de los programas de vacunación y se verán beneficiados por una protección adicional. La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, más conocida por sus siglas en inglés como FDA, se reunió con el Comité Asesor de Vacunas y Productos Biológicos Relacionados para discutir el uso de dosis de refuerzo para la vacuna de Pfizer. Se analizaron muchísimas variables. Es un tema muy delicado, pero a grandes rasgos te cuento que se consideran datos de seguridad, datos sobre la respuesta inmune de varios participantes de ensayos clínicos, la evidencia actual a nivel mundial sobre la eficacia de la vacuna, además de diversos análisis provenientes de los fabricantes de las vacunas. La FDA guía la toma de decisiones acerca de las vacunas contra la COVID-19, entre otras cosas, considerando la totalidad de evidencia científica disponible y la deliberación de su comité asesor de expertos externos independientes. Así fue como autorizaron el uso de una dosis de refuerzo de Pfizer. Entonces, el 22 de septiembre del 2021, la FDA dio un comunicado en el que autorizó el uso de emergencia de la vacuna contra la COVID-19 de Pfizer para permitir una dosis extra, una dosis única de refuerzo para que sea administrada 6 meses después de haber completado las primeras 2 dosis de la vacuna de Pfizer contra la COVID-19 a determinadas personas. Esta dosis de refuerzo aplica para ciertas poblaciones, como los trabajadores de la salud, maestros y personal de guarderías, trabajadores de supermercados y aquellos en refugios para personas sin hogar o prisiones, entre otros. Pero ¿exactamente qué personas? La FDA emitió que las personas deben cumplir con lo siguiente. Personas de 65 años o mayores. Personas de 18 a 64 años de edad con alto riesgo de contraer COVID-19 grave y personas de 18 a 64 años de edad cuya exposición institucional u ocupacional frecuente al SARS-CoV-2 los pone en alto riesgo de complicaciones graves por COVID-19. 2 días después de la autorización de la FDA, el 24 de septiembre, el CDC emitió una declaración en la que también recomendó la dosis de refuerzo de Pfizer para los que recibieron la vacunación completa hace al menos 6 meses para ciertas poblaciones, siendo las mismas que las de la FDA, pero estas de la CDC traen más detalles. Las poblaciones son personas de 65 años de edad o más, personas de 50 a 64 años que tengan afecciones médicas subyacentes deben recibir la dosis de refuerzo. Personas de 18 a 49 años que tengan afecciones médicas subyacentes pueden recibir la dosis de refuerzo.
basándose en los riesgos y beneficios individuales. Personas de 18 años de edad o más que trabajan en entornos de alto riesgo o que viven en entornos de alto riesgo. Básicamente, como dijo la doctora Rochelle Walensky, directora del CDC, se proveen dosis de refuerzo para los mayores, para aquellos en instalaciones de cuidados y asistencia a largo plazo, para personas con condiciones médicas subyacentes y para adultos que tienen alto riesgo de contraer enfermedad, ya sea por la exposición que tienen al virus por donde laboran o por el lugar en donde viven. Según la CDC, las ocupaciones con mayor riesgo de exposición y transmisión de la COVID-19 incluyen a los trabajadores de atención médica y a los trabajadores esenciales de la primera línea, como lo son personal de respuesta a emergencias, trabajadores de atención médica, bomberos, policías, personal de atención institucional, personal educativo, maestros, personal de apoyo, trabajadores de guarderías, trabajadores agrícolas y de producción de alimentos, trabajadores de la industria de fabricación, trabajadores de instituciones correccionales, trabajadores del servicio postal, trabajadores del transporte público y, por último, menciona también trabajadores de tiendas de comestibles. La dosis de refuerzo aplica solamente para la vacuna contra la COVID-19 de Pfizer, pues es hasta ahora la única autorizada. Algunos la llaman tercera dosis, otros dosis de refuerzo y booster si lo buscas en inglés. La CDC y el FDA harán lo mismo que hicieron de revisar los datos para la dosis de refuerzo para la vacuna de Pfizer, pero ahora dicen que evaluarán con la misma urgencia los datos disponibles para poder realizar recomendaciones para personas que han recibido las vacunas de Moderna o de Johnson & Johnson. La directora del CDC, la doctora Rochelle Walensky, dijo el 24 de septiembre que harán recomendaciones para las vacunas de Moderna y Johnson & Johnson en cuanto los datos estén disponibles. Y ese momento ya está por llegar. Será a mediados de este mes, pues la FDA emitió un comunicado el 1 de octubre del 2021 en el que anunció que habrá 2 reuniones próximas con el Comité Asesor de Vacunas y Productos Biológicos Relacionados el 14 de octubre para discutir si se autoriza el uso. El 14 de octubre para discutir si se autoriza el uso de una dosis de refuerzo de la vacuna Moderna y el 15 de octubre para la dosis de refuerzo de Johnson & Johnson. Tanto la vacuna de Moderna como la de Johnson & Johnson actualmente están autorizadas para su uso de emergencia en prevenir la COVID-19 en individuos de 18 años y mayores. Lo que se discutirá será para aplicar la dosis de refuerzo. Solamente se hará por lo pronto en estas 3 vacunas: Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson. Entonces, ¿me debo preocupar si yo no pertenezco a ese grupo elegible para la tercera dosis? No te preocupes, todavía no hay evidencia de que la población general requiera una dosis de refuerzo. Actualmente,
hay evidencia de que hay un grupo pequeño de personas que tienen ciertas condiciones o características que hace que deban considerarse para la tercera dosis, pero porque las primeras dos no han respondido adecuadamente como lo hacen con el resto de las personas sin esos problemas específicos. Por ejemplo, personas con enfermedades subyacentes como inmunodeprimidos, personas con enfermedades crónicas como diabetes, cáncer, asma, fibrosis, entre muchas otras. El 11 de septiembre del 2021, en una entrevista de la OMS a la doctora Catherine O'Brien, experta internacional reconocida en las áreas de epidemiología, pruebas de vacuna y estudios de impacto y vigilancia de enfermedades, dijo que todavía falta evidencia para poder decir que la mayoría de la población necesite esa tercera dosis. Entonces, tú vacúnate cuando te toque y con la vacuna que te toque, y mientras estar al pendiente de las noticias, pero con la certeza de que sabemos que la CDC, la FDA, junto con otras organizaciones de salud, continuarán con el monitoreo de la seguridad y efectividad de las vacunas de la COVID-19 para asegurar recomendaciones adecuadas para mantener sana a la población. Y aunque ya se está viendo esto de las dosis de refuerzo y se están tomando acciones para dar los primeros pasos para su aplicación, esto, como dijo la directora del CDC, no nos distraerá del objetivo más importante, que es la vacunación primaria. Y es que sí, el principal objetivo es la vacunación primaria, que se refiere a la primera vacunación que se está haciendo contra la COVID-19 en el mundo. Primero, se debe vacunar a la gente que no ha sido protegida para nada, ya que esto reducirá la transmisión del virus y la emergencia de nuevas variantes. Afortunadamente, como dijo en septiembre la doctora Catherine O'Brien, el alcance de la vacunación ha ido incrementándose y ya están llegando vacunas a varios de los países y lugares donde el acceso era limitado y donde no tenían un abastecimiento adecuado de las vacunas. Esto no quiere decir que las vacunas no estén funcionando. Si únicamente tienes las 2 dosis de Pfizer, sí estás vacunado completamente. Mientras tanto, recuerda que debemos mantener y continuar las medidas de seguridad como usar mascarilla, lavarse las manos, no reunirse en grandes grupos de personas. Cuando estés en lugares que no están al aire libre, asegúrate de que estén bien ventilados. Todo esto, junto con las vacunas, nos protegerán contra la enfermedad y contra la transmisión del virus. Ahora te platico las conclusiones de esta burbuja. Tratar con un nuevo virus es todo un reto. A medida que pasa el tiempo, se conoce más sobre el propio virus y también sobre la seguridad y la eficacia de las vacunas. La inmunidad que nos brindan las vacunas puede irse deteriorando con el tiempo y con las nuevas variantes del virus, por lo que se tiene una estricta vigilancia en ambos rubros.
Por lo pronto, las vacunas actuales sí nos brindan inmunidad suficiente, están funcionando muy bien contra las variantes conocidas y nos protegen contra la enfermedad severa, hospitalización e incluso contra la muerte. Sin embargo, hay ciertos grupos de personas como los inmunodeprimidos o personas que tienen otras enfermedades subyacentes que no están respondiendo adecuadamente ante las primeras 2 dosis de la vacuna. Ante esta situación y debido a que siguen habiendo poblaciones que se encuentran en alto riesgo de exposición a la COVID-19, aunado a la elevada circulación de la variante Delta, se vieron en la urgente necesidad de fortalecer las vacunas. Tanto la FDA como el CDC autorizaron el uso de emergencia de la vacuna contra la COVID-19 de Pfizer para permitir una dosis única de refuerzo para que se administre 6 meses después de haber completado las primeras 2 dosis a personas mayores de 65 años, a personas en instalaciones de cuidados y asistencia a largo plazo, a personas con condiciones médicas subyacentes, entre otros. Según la CDC, las ocupaciones con mayor riesgo de exposición y transmisión de la COVID-19 incluyen a los trabajadores de atención médica y a los trabajadores esenciales de la primera línea. Hasta ahora, la única dosis de refuerzo autorizada es la de Pfizer. La FDA anunció que se reunirá el 14 y 15 de octubre para discutir si se autoriza el uso de una dosis de refuerzo de la vacuna Moderna y de la vacuna Johnson & Johnson. Si no perteneces a ese grupo elegible para la tercera dosis, no te preocupes. El objetivo principal y más importante sigue siendo la vacunación primaria. Si únicamente tienes las 2 dosis de Pfizer, sí estás vacunado completamente. Mientras tanto, recuerda que debemos mantener y continuar las medidas de seguridad, así como ir a vacunarnos cuando nos sea posible con la vacuna que nos toque. Muchas gracias por estar aquí. Te recuerdo que también puedes visitarme en Spotify y en YouTube como Burbujas de Ciencia. Te invito a seguirme y suscribirte si te gustan estos temas. ¡Hasta pronto!